Richard Arce, él es ex congresista de la República, una de las personas más, para mí, las voceras más importantes que tiene la izquierda en ese momento en nuestro país, porque además no solo busca la sensatez de tratar de regresar a la izquierda al centro y sacarla de los extremos que se han apoderado del discurso, sino que tiene una visión crítica. Mucha izquierda parece que perdió, no sé, la capacidad de criticar a los suyos tratando de proteger no sé qué, porque no sé qué es lo que se intentaría proteger cerrando los ojos ante los problemas de este gobierno. Richard, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Patricia, buenos días. Muchas gracias por la deferencia. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. No, el gusto es nuestro, Richard, y no estamos viendo algo nuevo, solo que lo estamos viendo un poco peor. Creo que estas crisis de inestabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo que venimos arrastrando desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski, más o menos con esta contundencia, ¿no? Y este manoseo de yo cierro el Congreso, yo vaco al presidente, que antes eran escenarios extremos y casi impensables, hoy día son escenarios de todos los días, nos están llevando a una situación complicada. Estábamos recordando al inicio del programa, Richard, que en general de estas situaciones se sale de manera abrupta, ¿no? El que consigue los votos más rápido, lo decide primero, es el que se saca de encima, ya sea al Congreso o al presidente de la República. En el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, una izquierda que de alguna manera había defendido la institucionalidad, se le voltea de un momento a otro. En el caso de Vizcarra pasa más o menos similar. Y acá hay un grupo que ha apoyado al presidente Castillo, algunos llegaron con él, otros no, otros lo apoyaron y después dieron un paso al costado, pero básicamente hay un grupo que se va a ser dirimente, que es el que ha estado, digamos, defendiendo los intereses de este gobierno. ¿Cómo ves el comportamiento de ese grupo en el Congreso en estos días, Richard? ¿Predecible? Yo diría más bien que se va a acomodar a la circunstancia, porque yo no les veo personalidad. Y creo que la mejor muestra, por ejemplo, es este congresista Valer, ¿no? Vamos a hablar con nombres y apellidos. Y la actual ministra de Cultura, creo que es la que era de Alianza para el Progreso, que es la muestra palpable de lo que es la política en el Congreso, ¿no? Porque hasta hace, ni siquiera es un año, ni siquiera ha pasado mucho tiempo, pero eran acérrimos defensores de un lado y de un momento a otro se pasan para el otro lado, ningún desparpajo, al extremo de mostrarnos que no tienen ningún tipo de bandera, sino el oportunismo político. Entonces, se ha llegado al momento, Pati, yo siento, de la implosión. Yo le había llamado hace unas semanas la política del chaveteo, que es que ambos poderes están en una estrategia de tumbarse al otro poder, o sea, en palabras sencillas, ¿no? Matar o sálvese quien pueda. El problema es que no entendieron que en esta circunstancia, ese escenario, lo único que va a hacer es, al que sobrevive, simplemente va a ir también al cadalso, porque no va a permanecer en el poder. Si vacan a Castillo, al día siguiente la gente va a pedir que se cierre el Congreso de la República, y no va a ser por Castillo, porque evidentemente el Congreso tiene los antecedentes para condenarlo porque han sido cómplices. Y de la misma manera, si disuelven el Congreso, yo sé que es un poco más complicado, igual Castillo se va a debilitar de tal manera que no va a poder continuar en el gobierno. Entonces, lo que yo siento es que en este momento ya se ha gatillado esa implosión. Entonces, en ese escenario, definitivamente los que van a jugar un rol determinante son los que están en la nebulosa del oportunismo, ¿no? Porque Cerrón apoya a Castillo porque tiene los ministerios. El Ministerio de Salud es la muestra más evidente. Kerly Portalatino nos ha hecho recordar a los tiempos memorables de Marta Chávez, que defendía lo indefendible. Y disculpa que haya un paréntesis, ¿no? Pero si yo soy antifujimorista, es que cuando era universitario veía a una Marta Chávez negando la realidad. Y yo sentí una profunda indignación cuando ves a alguien que trata de mentirte sabiendo que es una gran mentira, que no hay argumentos. O sea, querían tapar el sol con un dedo, ¿no? Y Kerly Portalatino tiene ese perfil porque a eso se ha dedicado y fruto de eso es hoy día ministra de Salud. Entonces, ¿a qué voy? Que definitivamente va a empezar la cuota de poder. Lo que no se han dado cuenta en el Ejecutivo es que ha sido su acción la que ha desencadenado esta situación, que la tenían manejada, porque si te dabas cuenta habíamos llegado a un momento como que a un punto de no encontrar salidas. El país estaba contra la espada y la pared porque había
una especie de componenda entre el Ejecutivo y el Legislativo que se estaban ladrándose como dos perritos, ¿no? Pero le quitabas la cerca y al final estaban lamiéndose entre los dos. Disculpa que sea tan explícito, pero es que es verdad, ¿no? pero han llegado, pero sus acciones han permitido que en este momento gatillen a las medidas, entre comillas, constitucionales, porque el día de ayer se presentó la moción de vacancia, pero también por fin se presentó las denuncias constitucionales contra el acta que se ha acordado en sesión de Consejo de Ministros. Que lo ha presentado, con una supuesta denegatoria, ¿no?, de la cuestión de confianza. Que ¿no? lo ha presentado la congresista Chirinos y que por lo tanto nos parece que van por vías más No, la congresista Tudela. Tengo entendido, perdón, la congresista Tudela, sí. Ahora, Richard, hay un punto que es importante y es, creo que el Ejecutivo ha cometido un error grave. Al dar la denegación fáctica de la cuestión de confianza, les ha dicho a aquellos congresistas que lo blindaban que pueden perder su trabajo. Acaba de colocarse en un lugar complicado. Antes creo que el discurso era, mira, si a mí no me vacas, tú te quedas. Pero esta vez, y creo que además la oposición, si quieres vacadora, ponle el nombre que quieras, que ha querido sacar a Castillo desde el comienzo, les está cantando a la oreja eso. Si no lo sacan, nos van a cerrar. Si no lo sacan, nos van a cerrar. Y yo no espero que ningún congresista de ese tipo, porque los hay del otro también, tome una decisión por el país. Ya sabemos que están tomando decisiones hace rato por su bolsillo. Pero esta vez el que ha puesto en riesgo su bolsillo es Castillo. Están más cerca de irse con Castillo. Si es que Castillo toma decisiones, así las toma decisiones el Congreso. ¿Crees que eso podría alterar la balanza? En este pedido de vacancia, ¿crees que esta vez Málaga tiene las probabilidades de captar más votos que antes? Definitivamente, Patricia, si te pones a analizar, un gran pecado de los políticos es la soberbia. Y la soberbia te lleva a conducir a estos errores. Y yo me recuerdo muy bien el 30 de septiembre de 2019, cuando cerramos, yo diría, porque yo fui partícipe activo del cierre del Congreso, que se planteó justamente la cuestión de confianza. Y lo digo porque, no sé si te recuerdas la foto, pero cuando había todo el barullo en el Congreso, yo bajo ahí al atrio, delante de la mesa directiva, y me acerco a hablar con Olaechea, con la congresista Beteta, y lo que les digo es, ¿se dan cuenta lo que están haciendo? La decisión que están tomando de haber cerrado las puertas y todo lo que querían hacer al caballazo a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, por cierto, al primo de Olaechea, y decía, esto va a tener consecuencias y se van a lamentar toda la vida. Y discúlpame, con una soberbia, con una petulancia, simplemente me mandaron por un tubo para hacerte más, para explicar, para no entrar a mayor detalle, ¿no? Entonces, a lo que voy es, esa misma soberbia he percibido en Aníbal Torres. Tal cual. Desde mi punto de vista, en mi hipótesis, él es el ideólogo. Él es el que ha armado esta componenda, supuestamente como una estrategia, porque parece inteligente, ¿ah? En realidad, Pedro Castillo está arrinconado con el tema de las investigaciones fiscales. Y no es casualidad que su miedo ha entrado en una situación ya de desesperación, porque esta semana la Fiscalía ha pedido una detención preliminar para el caso del biodiesel. En el caso del biodiesel es un caso muy comprometido porque ha habido coimas de por medio. Y no lo está diciendo Richard Arce, lo dice Bruno Pacheco, mano derecha de Pedro Castillo. El asunto es que querían que se demuestre esta coima y el día de hoy tenemos en prisión preventiva a este señor Chávez, que era gerente de Petroperú. Tenemos a Budayev, al empresario, y fíjate, tenemos también al jefe de la DINI con detención preliminar. ¿Tú te imaginas en Estados Unidos que capturen al jefe de la CIA o del FBI? Ese es el parangón del escándalo. O no sé, en Rusia la KGB y cualquier servicio de inteligencia mundial. Se supone que ahí está la persona que está cuidando los intereses del país, que si bien es cierto, ha habido en la historia componendas también, no vamos a tapar el sol con un dedo, basta ver el caso Watergate con Richard Nixon. El asunto es que evidentemente esto es un escándalo de proporciones. Así es. Y Castillo sabe muy bien, y en este caso Torres también. Entonces, la estrategia era, ¿ahora qué hacemos? Cerremos el Congreso porque es una medida populista. Yo vengo del sur, Patricia, he hecho una gira desde Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, y definitivamente un cierre del Congreso es popular. O si no, vamos acá en Lima, salgamos, no sé, a la avenida Arequipa, vamos a la avenida Bancay, 10 de 9 nos van a decir cierren
ese Congreso, esa cloaca, para ser más claro. Entonces, es populista. El tema es que es altamente peligroso y en eso quiero ser muy explícito porque yo no estoy defendiendo este Congreso. Este Congreso da vergüenza, es una decadencia justamente de lo que es ser parlamentario, pero lamentablemente en este momento es el péndulo que nos genera cierto equilibrio, porque si cierran el Congreso, Pedro Castillo, tal como dice la Constitución, no va a convocar a una nueva elección de un nuevo Parlamento. Es mi hipótesis, ¿ah? Sino lo que va a convocar y va a incentivar es la Asamblea Constituyente, que también es popular, y que en lo personal considero que es determinante para el país una Asamblea Constituyente, pero no en este contexto, pues no con estos personajes, menos con este gobierno, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Yo siento que es la estrategia que ellos han tramado, por eso han planteado la cuestión de confianza, pero han jugado con fuego. Cuando tú juegas con fuego, cuando yo era niño, mi madre me enseñó, te puedes quemar, no juegues con fuego, ¿no? Normalmente te quemas, además. Normalmente te quemas. Y creo que además esta estrategia de Aníbal Torres, que es una cosa muy curiosa, la ha hecho desde la revancha personal. Este es un pleito personal de Aníbal Torres, en el que está arrastrando al gobierno de Castillo. Así que probablemente si el gobierno de Castillo cae, vaya a ser por mano propia de su propia gente, y de la gente que él puso ahí. Es realmente increíble los tiempos que estamos viviendo, Richard. Gracias por habernos acompañado. Vamos a ver qué cosa continúa, cuál es el futuro que nos depara este Congreso y este Ejecutivo. La verdad que ninguno auspicioso. Ojalá las cosas cambien. Gracias, Richard. Yo no le tengo ninguna expectativa a ninguno de los dos poderes, Patricia, pero definitivamente que nos va a llevar a una profunda crisis, porque hay problemas. Están los transportistas en movilización, están los maestros del SUTE haciendo huelga de hambre en este momento, está el corredor minero paralizado, no se ha comprado la urea. Si empezamos a enumerar la retahíla de incompetencias, es donde realmente causa indignación, porque ahora están imbuidos en su lucha fratricida que va a terminar con los dos muertos. Los dos muertos van a ser el Ejecutivo y el Legislativo, que actualmente están en el poder. Terrible. Muchísimas gracias, Richard. No sé cómo llegamos a esto, pero ojalá que salgamos en algún momento. Richard Arce con nosotros, hablando sobre la perspectiva de cómo van a moverse las fuerzas en el Congreso. Totalmente de acuerdo con él, en el sentido en el que en realidad estamos ante una situación muy, muy compleja y de la que no vamos a sacar nada bueno. Así se vaya Castillo, así cierran este Congreso, nos esperan tiempos muy, muy oscuros. Ojalá que esto signifique un recambio de nuestra clase política. Y ya, lo prometido es deuda. Facundo Choque con nosotros para hablar de la fecha.